Día número 8. ¿Qué nos plantean en este problema? Nos decían que tenemos una lista en donde tenemos algunas llaves. Tenemos varias listas de este tipo en donde una llave es un carácter y estaban asociados cada carácter a ciertos números. Pero nos explican que no nos daban explícitamente esos números, sino nos daban algún tipo de codificación de ellos. Entonces, el 192 o cualquier número que nos den, por ejemplo, 257, nos planteaba que este número decodificado podría ser, no estoy seguro, voy a inventar, pero digamos que es 2. Y este tal vez 4. Bueno, nos daban esa lista y el primer reto que teníamos que hacer era decodificar estos números. ¿Y cómo decodificábamos esos números? Había que darse cuenta, esto no hay como tal una explicación, es únicamente cómo teníamos hecho el problema y cómo están dados los casos de ejemplo, como para que te des cuenta de eso. Realmente sí era bastante, tal vez no difícil, sino tardado en experimentar cosas para ver cómo, están codificados estos números. Que era la siguiente. Supongamos que A, sabemos que solo nos dan un carácter y su valor ASCII era tanto, digamos que es X. Entonces, para decodificar todos los valores de la lista, habría que agarrar el piso de la división entre 192 entre X. Y este ya sería esta división entera. Y este ya sería el número decodificado 1. Y en el siguiente posición también, 257 entre X. Y este sería el segundo número en el que está relacionado nuestra A. Y así con todas las llaves, se cumplía lo mismo. Podrían verlo tal vez con los casos de ejemplo o experimentando. Bueno, como les digo, esta parte pues no es como tal algo con lo que tenían que empezar, sino más que nada tenían que experimentar. Entonces, una vez ya sabiendo los números correctos, qué es lo que sigue? Nos dicen que la lista, ya teniendo los números, es de esta forma. Una llave, por ejemplo, A, está conectado tal vez con el número 2, el 3, el 4. El B está conectado tal vez con el 2, el 3 y el 5. Entonces nos pedían imprimir las listas de todos los, de todos los números decodificados. Y esto de todas las llaves. Pero había un pequeño, tal vez, problema. Y era que ciertas llaves eran como que estaban asociadas. Y se refieren a estas en esta parte que dice que algunas claves están relacionadas, lo que significa que una vez descifres los números podrás encontrar duplicados entre diferentes series de claves. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí el 2 y este 2 se repiten. Entonces, como hay duplicados, significa que estas llaves vendrían como que siendo las mismas. Y en lugar de imprimir dos listas, únicamente teníamos que imprimir una lista que sería la unión, viendo estos como sets, sería la unión total de estos dos sets. Entonces, la unión de estos sería lo que teníamos que imprimir y ya no imprimir individual A e individual B. Y no solamente en grupo de 2, si había otra llave que tenía tal vez un 4 por aquí y aquí un 7 y un 8, que digamos que es la letra C, pues también teníamos que unir este set con este de aquí. Y bueno, al final, ¿qué nos iban a quedar? Nos iban a quedar ciertos sets de manera disjunta, tal que, por ejemplo, aquí x1, x2, x3. ¿Y qué propiedad tenían que tener estos sets? Básicamente era la siguiente, ¿no? Que la unión de todos los sets den igual al set que contiene todos los elementos y además no existe duplicado entre cualquier número de set. A lo que me refiero con esto es que imagínense que tengo aquí mi set 1, mi set 2, mi set hasta n. No existía un par de índices y distinto de j, tal que unión de AI con AJ
sea distinto del vacío. Perdón, intersección sea distinto del vacío. ¿Qué significa que no compartían elementos? ¿Esto por qué? Porque si compartían al menos un elemento, significa que esas claves o alguna de esas claves que están en un grupo y están en el otro grupo están relacionadas. Por lo tanto, tiene que ser el mismo set y teníamos que unir todos estos y formar un set más grande en la unión de ambos sets. Bueno, ya teniendo esta información, había dos cosas que se podrían hacer. La primera, que me sorprendió que pues varias personas lo usaron, porque según yo era como que la más difícil de usar por términos no de dificultad, sino de conocimiento del tema. Y es que como estamos hablando de set, estamos hablando de unir sets, de ver qué número está en tal set. Si conocían este algoritmo que se llama DCU o investigaban sobre sets, iban a hallar esto. No voy a entrar a detalles de qué es lo que hace esto y cómo funciona, pero pueden visitar esta página que es de CP Algorithms, en donde les explican bien estos conceptos, cómo funcionan y qué es lo que hace básicamente esta estructura de datos. ¿Qué es lo bonito o lo útil de esta estructura? Es que hay muchas funciones que puedes hacer en O de 1, que es por ejemplo unir sets, lo puedes hacer en O de 1 amortizado, que sería básicamente constante. También encontrar de qué set proviene tal número, lo podías hacer en constante. Entonces, podrías usar esto si lo sabías o si investigabas, pero en mi opinión había una solución mucho más elegante y además un poquito mejor en términos de complejidad. Vamos a ver, digamos que la clave A, la clave B, tienen ya sus números descifrados. Por ejemplo, que sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Yo podría hacer por cada lista que nos daba, podría construir un árbol. Y no importaba el árbol que construía, pero el que menos batalla daba de construirlo era un árbol, no sé, tal vez el árbol que tiene raíz, el primer elemento, y todos los demás están conectados a él, que sería este de aquí, en este caso. Y en la que arriba sería, la raíz sería 5 y todos están conectados al nodo raíz. ¿Para qué nos servía construir estos árboles? Primero que nada, vean que al recorrer un árbol, en cualquier nodo que yo esté, voy a poder visitar todos todos sus componentes. Que es básicamente que de cualquier nodo que yo inicie en esta lista, voy a poder visitar todos los demás. Y lo segundo era que si hay dos listas conectadas, que imagínense que aquí había un 2, significa que aquí ya no van a ser árboles, pero quiero que vean esto. Que si el 2 está conectado o está duplicado en algún lado, de alguna forma este 2 va a conectar a todos los de aquí con todos los de aquí arriba. ¿Qué es lo que queríamos? Buscar los componentes únicos que estén conectados o que estén en la misma lista o en el mismo set, como quieran verlo. Entonces este 2 como está aquí, significa que el 2 tengo que conectarlo con este 5, pero no voy a poner un 2 diferente en este lado, sino que voy a usar ya sea que tenga el 2 o en un arreglo donde tenga mis nodos a quien está conectado. Y entonces de esta forma, por cada lista voy a hacer mi árbol o tratar de construir un árbol. Y en el momento que uno esté repetido, que por ejemplo, digamos que aquí yo lo tengo que conectar con un 6, ya no lo voy a conectar aquí, sino lo conecto con este. Al final, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar un grafo, pero nos va a quedar algo interesante. Nos va a quedar grafos hechos por partes. Digamos que este es mi grafo. Uy, lo dije bien feo. Digamos que este es mi grafo. Tal vez puede estar conectado así, puede haber aristas repetidas sin algún problema. Y también puede estar desconectado. ¿Y qué propiedad tiene este grafo?
que es el que construimos acá arriba o el que estamos construyendo con nuestras listas, es que primero, si algún árbol que nosotros estamos construyendo está conectado con otro, esto se vuelve un solo componente. Un componente de todo el grafo. Y como es un componente, de donde sea que yo inicie, voy a poder visitar todos los demás vértices. En términos de lo que estamos haciendo, si yo empiezo, por ejemplo, en un 6 y el A y el B están conectados, realmente no importa en cuál de estos 6 nodos inicie o esté parado, al final de cuentas, si yo recorro todos los caminos posibles, voy a poder visitar tanto los nodos que están en mi lista como los nodos que están en la lista de mi clave relacionada. Y no solo se cumplía de dos, si, como habíamos visto, si había un tercero que esté conectado con algún nodo aquí, este va a ser también parte de este componente. Por lo cual, no sé si ya notaron, pero el número de componentes que va a tener mi nuevo grafo o los componentes por separados van a ser justamente la lista de números que estoy buscando. Por lo tanto, lo único que tenía que hacer era construir mi grafo de esta forma, conectar, tal vez lo dije como árboles, pero podían conectarlos como quieran. El caso era usar menos aristas posibles por tema de complejidad, que ahorita vamos a analizar esto. Pero realmente lo único que queríamos hacer era conectar todos los nodos de esta lista consigo mismos. Y lo más fácil es un árbol, porque tiene menos aristas y podríamos conectar todos con el primero y nos ahorramos problemas de implementación. Entonces, ya una vez construido el árbol, lo único que tenemos que hacer es una DFS sobre cada nodo que no esté visitado y iniciemos donde sea. Lo único que tenemos que hacer es hacer la DFS y por cada nodo que visitemos lo vamos guardando en una lista. Una vez se termine de procesar toda mi DFS, todo este componente ya lo habré visitado y todos los números van a estar aquí en mi lista adyacente o mi vector donde lo queramos guardar. Lo único que tenemos que hacer es ordenar esta lista, que eso lo hacemos en O de nlogn. Y después seguir con mi DFS. Una vez que ya terminé de procesar un componente, pues sigo visitando, veo quién no está visitado, en este caso este, visito todos los demás, creo mi arreglo mientras estoy haciendo mi DFS, los ordeno y luego pues ya tengo otro componente y lo guardo en algún lugar. ¿Cuál es la complejidad de hacer esto? ¿Qué es lo más tardado que hacemos? En mi opinión creo que es hacer una DFS. Bueno, tal vez no hacer la DFS, tal vez ordenar es lo más tardado por el tema del log. Pero veamos por qué nuestro grafo no se puede hacer tan grande. Esto es por lo siguiente. Recuerden que los límites eran que tenemos por cada lista, el tamaño total o el mayor número de ítems que podríamos tomar es 10 a la 5, que sería nuestra n. Supongamos que esta es nuestra n. Y por cada número, suponiendo que todos están en la misma lista, nosotros lo que hacíamos es que por cada nodo, si tenemos n nodos, un árbol, por definición, tiene n-1 nodos. Perdón, n-1 aristas. Pero supongamos que tiene n, que tiene la misma cantidad que la lista. Al final, ¿cuántas aristas máximo podríamos tener? Podríamos tener a lo máximo, pues eso, justamente, n aristas. Recuerden que la complejidad de una DFS es O de n más m, donde m es el número de aristas y n el número de nodos. Entonces, si se dan cuenta, teníamos n aristas y ¿cuántos nodos podíamos tener? Pues justamente n. Entonces, al final la complejidad de nuestra DFS sería O de n, por lo cual no es nada tardado, aunque pareciera que estamos haciendo muchas cosas al construirlo, pues no, es O de n.
Y luego tenemos que ordenar esas listas. Por lo cual en el peor caso posible solamente tenemos un componente y ese componente tiene n nodos, por lo cual tardaría, la complejidad sería O de n más cuánto tardamos en ordenarlo, que sería n log n. Que al final la complejidad se vuelve O de n log n. Esto en términos de tiempo. Y en memoria, pues necesitaríamos, para imprimir la respuesta, pues sería O de n, que sería el número de ítems que tengo. Y pues básicamente sería toda la solución. Vamos a ver qué tal la implementación, cómo quedó. El problema original, que es donde se sacó, es este. Nos dice básicamente lo mismo, solo que las claves son nombres que están aquí. Las claves son nombres. Y lo que venían siendo los números codificados, aquí en el problema original no están codificados, sino que directamente nos dan cuál número es. Y tampoco son números, son correos electrónicos. Es un poco tal vez raro porque pues tenemos que usar, como tenemos que trabajar con strings, pero es la misma solución. Y se nos ahorra el tema de... Recuerden que primero lo que teníamos que hacer era decodificar estos números, que en mi opinión esto era lo más tardado porque ya era tema de suertes. Si te das cuenta antes o te das cuenta después. La implementación del problema original es el siguiente, entonces se los voy a explicar para que ustedes puedan modificar tal vez este código o hacer el propio de ustedes para hacer lo mismo. Y cambia un poco porque en el problema original nos pedían no solo imprimir como tal la lista de los sets, que serían estos, sino también nos pedía imprimir el nombre de la persona o el nombre de la llave que está asociado a ese set. Entonces, por ejemplo, en esta salida, estos son como que los números, que son los correos, y el nombre del dueño de los correos es John. Y así con todos. Nada más cambia un poquito la implementación porque tenemos que guardar los nombres, pero más o menos es lo mismo. ¿Qué hacemos? Lo primero es crear mi... En este caso estoy usando maps porque son strings, pero ustedes perfectamente pueden usar vectores porque son números, entonces no les va a subir la complejidad. Entonces voy a crear mi matriz donde voy a guardar mi grafo, mi matriz donde voy a crear mi vector. Perdón, este es mi vector de visitados. Este no lo necesitamos porque nosotros nunca nos piden las llaves, entonces esto lo podemos borrar. Y aquí es donde voy a estar guardando todas mis listas de listas, lo que voy a retornar al final de mi función. Lo que hago es lo que les dije, recorro toda la lista y cada uno de los nodos voy a conectarlo con el primero. En la posición 0 es la llave que nos dan, entonces por eso empiezo desde aquí, desde 1. Entonces lo conecto con la posición 0 y en ambos lados, ¿no? Recuerden que pues estoy haciendo un árbol, pero no estoy haciendo solamente que de este pueda ir a este, sino que también pueda volver hasta aquí. Entonces por eso de ambos lados, para que se considere como un grafo no dirigido y pueda hacer lo de recorrer todos mis componentes sin problema. Una vez ya construí mi grafo, lo único que hago es recorro ahora sí toda mi lista de ítems y por cada ítem que no está visitado, hago DFS. Lo guardo en un vector que se llama lista y lo único que hago es pushear este vector de lista en mi respuesta. Aquí si ven varias cosas que están de más es justamente porque me piden también el nombre, pero realmente ustedes únicamente deberían tener tal vez estas 3 líneas están de más. Lo único que tendrían que hacer es crear su lista, hacer su DFS y pushear su respuesta. Perdón, tenían que ordenar también. Ordenaban su lista, que aquí lo hago, entonces esta sí estaba bien, esta no. Ordenaban su lista y ahora sí la pushaban en donde estén guardando su respuesta. Y pues ya básicamente era todo. La DFS es una DFS de toda la vida. Marco visitados, pusheo en mi lista el nodo que acabo de visitar y por cada uno de sus vecinos que no esté visitado, pues realizo la DFS igual.